Acaba de decir la diputada de Morena quejándose que el 30% de las líneas del metro están solo en 5 alcaldías, porque Morena en 30 años han sido unos huevones y no han hecho metro, porque no hay mayor movilidad, porque la infraestructura, las zonas verdes, los parques verdes, pues al final del día pues no las están generando ni están invirtiendo para buscar igualdad en las otras. A ver, Tania Larios del PRI, ¿esta iniciativa es o no es la búsqueda de una construcción de una burbuja de privilegios en una demarcación de la capital del país? Es pregunta por de acuerdo a lo que señala. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Pues resulta que las prianistas voceras de tanto de Alejandro Moreno como de Jorge Romero, Tania Larios por parte del PRI y Luisa Gutiérrez por parte del PAN, hicieron sus desmanes. Prácticamente se puede señalar que son el tipo de estos violentadores que representan a la oposición. Vamos a ver de qué manera se comportan en esta mesa de debates, que al parecer no estuvo muy cómodo y tuvo que intervenir directamente el periodista Juan Becerra para calmar tanto griterío, tanto descontrol, porque estaban pero bien descontroladas. Así que vamos a ver, amigos y amigas, porque es importante señalar que el diálogo es parte de lo que en un momento dado lleva a una agenda política de lo que se quiera discutir. Sin embargo, cuando se acaban los argumentos, vienen los insultos, vienen esas altanerías que tienen estos pianistas que se le da tan fácilmente. Lo vemos y lo comentamos. La alcaldesa de la Cuauhtémoc, de tu partido, ¿no? Alessandra Rojo La Vega, entregó, es cierto, una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que las alcaldías reciban de forma directa los recursos de impuesto predial y por servicio de agua que se recaude en predios ubicados en vías secundarias, mientras que el gobierno de la ciudad continúa concentrando los recursos de predios en vías primarias. ¿A qué responde? ¿Qué sucede en otros estados de la República con respecto a estos impuestos de uso predial y de agua? Tania. Juan, nada más para empezar, decirle a la compañía de Morena que no voy a caer en sus provocaciones. Aquí estamos hablando de temas muy importantes como el tema del predial. Para nosotros, los presidentes municipales de todo el país se ayudan mucho de apoyos de infraestructura para tratar temas cotidianos y necesidades urgentes para los ciudadanos con ese tema como autogenerado para poder abarcar estas asignaturas. En la Ciudad de México esto no es así. El predial no lo pueden disponer nuestros alcaldes. Después muchas veces nos preguntamos por qué no pueden hacer los proyectos que les gustaría hacer. Esa es la cuestión, no tienen esta posibilidad económica para gestionar sobre los propios recursos de la propia demarcación en cuestión, y creo que esta iniciativa de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra, es muy oportuna porque al final del día es uno de los pendientes más grandes de esta ciudad en el tema de la reforma política. Ya avanzamos para que tuvieran autonomía, para que tuvieran elecciones, para que la gente pudiera definir sus gobiernos, pero también tienen que definir el presupuesto y creo que ese es uno de los temas más importantes que tenemos que dar, no solo que ya tengamos a alcaldes y alcaldesas electos, sino que ellos tengan las atribuciones que tienen otros presidentes municipales en el país que merecen tener, y que eso va a ayudar. El municipalismo creo que es una herramienta muy importante de gobernanza. Desgraciadamente en la ciudad está centralizado todos los recursos y eso no abona al gasto público. Mientras siga centralizando, estarán en los problemas sociales, más difícil poder aumentar la capacidad de gestión y de resolver, como ya lo dije, los grandes problemas de infraestructura de esta ciudad. Luisa Gutiérrez del PAN, ¿estás de acuerdo con esta propuesta que hacen desde la alcaldía Cuauhtémoc? Pues mira, de hecho es una propuesta que ya se ha hecho en reiteradas ocasiones. Y decirlo, ¿similar a la de Mauricio Tabe? Similar a la de Mauricio Tabe. ¿Por qué? Porque, a ver, es un impuesto que es progresivo. ¿A qué nos referimos con progresivo? Es que quienes tienen más capacidad para llevarlo a cabo, para ejecutarlo, lo tienen que pagar. Pero también lo cierto es que de manera proporcionada no están recibiendo las alcaldías y la gente que lo está pagando. Hemos presentado incluso unas fórmulas en las que le pedimos a las y los diputados que consideren varios índices. Por ejemplo, no solamente la recaudación, sino también los índices de pobreza, la población que hay en esas alcaldías, la población flotante, el nivel en el que están, digamos, en los índices de pobreza, porque evidentemente hay que jalar parejo para todas las alcaldías. No podemos dejar en el rezago a otras solamente viendo por algunas. Entonces, si bien es cierto que las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez son quienes más recaudan, lo cierto es que también en esa generosidad y en esa progresividad tienen que hacerlo con el resto de las alcaldías, sin que por eso ellos pierdan capacidad para poder generar gasto. ¿Y a qué me refiero? De todo lo que recibe el gobierno de la Ciudad de México, el 18% solamente lo reciben las alcaldías. Solamente el 18% de todo el presupuesto de la Ciudad de México se divide entre 16. Y de ese, lo cierto es que solamente el 10%, mira Juan, está gravísimo, el 10% de lo que ingresan las alcaldías se puede ejecutar de manera libre, es de disposición libre. ¿Por qué? Porque hay compras consolidadas, porque hay pagos de nómina que se llevan a cabo del gobierno de la Ciudad de México y muchos otros factores que no permiten que haya esta utilización. Y por ejemplo, sucede mucho. Hoy el asfalto en la Ciudad de México es una compra que tiene sindicalizada y que tiene monopolizada el gobierno de la Ciudad de México. Si es un asfalto malo,
que lo están haciendo en malas condiciones, se está deslavando, no está generando los resultados para las alcaldías. Las alcaldías no pueden comprar de otro lado asfalto y se ha convertido esto en un gran problema en la ciudad. Fernanda Robles, de Movimiento Ciudadano, voy contigo. ¿Por qué? Pues me parece muy interesante lo que dice el Movimiento Ciudadano, que siempre ha tenido políticas que buscan que... o han dicho que tiene políticas que buscan que los recursos se distribuyan de manera equitativa en toda la población y no que se quede nada más en una zona, ¿no? ¿Siguen con este discurso? ¿Siguen de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. A ver, la postura de Movimiento Ciudadano es muy clara. ¿Cuál es el tema aquí? Que vemos algunos riesgos. Por supuesto que queremos que las alcaldías tengan más presupuesto. ¿Quién no querría eso? Pero el tema aquí es que podría haber algunos riesgos que se tendrían que evaluar antes. Por ejemplo, lo que mencionaba Luisa sobre el tema de la disparidad o la desigualdad que se podría generar entre alcaldías, que es algo que tendría que evaluarse, ¿no? No es un no rotundo, simplemente hay que ver cómo podemos hacer para mitigar eso. Como tú lo dices, Movimiento Ciudadano pues impulsa el tema de la igualdad y de la redistribución de los recursos de manera equitativa. Otro tema que vemos también como un riesgo es el tema de que creo que no se está tomando en cuenta y no se está contemplando, que no se trata nada más de cobrar más predial o de generar más ingreso, sino quién cuida ese ingreso, quién se va a encargar de redistribuirlo bien. Y por eso nosotros ponemos sobre la mesa también que no es nada más un tema de la reforma al tema del predial o los servicios de agua, sino también hay que voltear a ver una reforma política para también poder fortalecer a quienes se encargan de cuidar eso dentro de las alcaldías, que son los concejales y las concejalas. Hay que de verdad darles facultades para que puedan servir como personas que se encarguen de asegurarse que estos ingresos sean redistribuidos de la manera correcta, que no simplemente se queden hoy en papel como está el día de hoy, que así funciona. Y bueno, otra serie de riesgos que nosotros vemos. 30. Y lo que sí creemos es que si va para adelante esta reforma, que bueno, hoy en el Congreso es difícil dialogar y que puedan pasar cosas que no sea del oficialismo, pues sí tendríamos que garantizar equidad entre las alcaldías, reglas claras de transparencia y sobre todo el tema de fortalecer a las concejalías. Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. A ver, Juan, ¿Estás de acuerdo con esta propuesta? No, por supuesto que desde Morena no estamos. Desde Morena no estamos de acuerdo. Yo personalmente, por supuesto que no. A ver, ya lo decía Luisa, para empezar, es un discurso político rancio, repetido. Ya lo presentó el mismo ella, lo presentó Tabe, lo presenta ahora Alessandra. O sea, siempre todos mismos traen el mismo discurso cada que se trata de hablar del presupuesto. A ver, en segundo lugar, las alcaldías que presumen aportar más recursos, como ya lo está aquí señalando Luisa, también son las que más dependen de servicios urbanos, las que más tienen infraestructura, y la desigualdad en sí misma ya es brutal. Hablemos, por ejemplo, de que el 30%, esas 5 alcaldías concentran el 30% de las estaciones de metros. 2 alcaldías, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, concentran el 60% de los museos de esta ciudad. Un habitante en Miguel Hidalgo tiene acceso al doble de área verde concentrada por metro cuadrado. Es decir, al doble de área verde que cualquier otro ciudadano de la ciudad, igual que alguien en Coajimalpa, en fin, o sea, la desigualdad en el acceso a los servicios ya es brutal. Entonces, sí es cierto que están pagando más, pero también es cierto que al vivir en estas alcaldías tienen acceso a muchísimos más servicios que están pagados, ojo, no por las alcaldías, están pagados por la Ciudad de México. Y en esta ciudad ninguna alcaldía paga el metro, ninguna alcaldía paga el drenaje profundo, ninguna alcaldía paga el C5, ni los hospitales. Son servicios que pagan el gobierno de la ciudad gracias a las aportaciones de todas y de todos. Y lo que más remarca y lo que más nos importa aquí es que están buscando crear 2 modelos de ciudad. Con esta visión de dividir a la ciudad, entonces estarías creando una ciudad que de por sí ya concentra más servicios, que de por sí ya concentra más acceso a cultura, actividades, pero la estarías enriqueciendo porque no estarías redistribuyendo la riqueza. Justamente de lo que habla Luisa en un impuesto progresivo es de que los que tienen más puedan repartir también para los que tienen menos y crear una ciudad inclusiva y justa, igualitaria, no que se concentren los ingresos entre las alcaldías que ya de por sí reciben más ingresos. A ver, Tania Larios del PRI, ¿esta iniciativa es o no es la búsqueda de una construcción de una burbuja de privilegios en una demarcación de la capital federalismo, del país? Juan. Es pregunta porque de acuerdo a lo que señala. Es impulsar el municipalismo. Es como si a la Ciudad de México le quitáramos los recursos y dijéramos, todos los recursos, la ciudad no los va a manejar porque son del gobierno de México, de la presidencia de la República. Así de arcaico y de fácil, de básico es ese pensamiento equivocado. Están diciendo que los alcaldes no merecen tener los recursos que se generan, que se destinan, que la ciudadanía y la población paga por esas zonas. El predial como impuesto pues debería de verse reflejado en esas demarcaciones. Acaba de decir la diputada de Morena quejándose que el 30% de las líneas del metro están solo en 5 alcaldías, porque Morena en 30 años han sido unos huevones y no han hecho metro, porque no hay mayor movilidad, porque la infraestructura, las zonas verdes, los parques verdes, pues al final del día pues no las están generando ni están invirtiendo para buscar igualdad en las otras alcaldías donde llevan gobernando décadas. Entonces yo preguntaría, en estas décadas de gobiernos de Morena, en alcaldías como Iztapalapa, como Gustavo Madero, ¿qué han generado? Porque también esto ayudaría a Iztapalapa, porque también habría más recursos en Iztapalapa para detonar, desarrollar muchísimo más igualitario, mucho más igualitario, pues ganarían mucho más del predial de lo que ellos reciben. Pues al final sería equitativo y sería paritario conforme a los recursos que reciben
reciben. Creo que, mira, todos los alcaldes en el presupuesto han decidido y han pedido más recursos, Juan, todos, de todas las alcaldías, de Iztapalapa, de Xochimilco, de Tláhuac. Que Morena no les dé es detener su crecimiento y desarrollo. Luisa Gutiérrez, un minuto. A ver, coincido en que tiene que haber una redistribución y que no podemos jalarle la cobija simplemente a ciertas alcaldías. Pero, a ver, aquí me preocupa el aplauso fácil una vez más de Morena. Por un lado te dicen, está la concentración de metro, de transporte público, de servicios en ciertas alcaldías y lo maneja el gobierno de la Ciudad de México. Y vuelvo a la pregunta que en esta misma mesa siempre he puesto. Y entonces, ¿por qué no le generan transporte público? ¿Por qué no le generan drenaje? ¿Por qué no le generan todos los servicios que sí generan otras alcaldías? ¿Por qué no voltean la mirada desde Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza? Yes. ¿Y por qué solamente se fijan en estas? Y vuelvo a lo mismo, hay muchos impuestos de muchas cosas, ¿eh? Este impuesto en su naturaleza, para que estudiamos derecho fiscal, es progresivo en su naturaleza. Hay otros que son parejos, el IVA, etcétera. Exacto, otros. El tema es nuevamente, y yo siempre que venga a tu mesa lo voy a insistir, cómo se termina todos estos temas volviendo politiquería y nada más pues viendo con debates de políticos. Sí, exactamente, siempre tenemos la propuesta. Siempre tenemos la propuesta. Por favor. Que ustedes no sepan tener propuesta. Es que no se entiende. Vamos a permitirles hacer lo que siempre hacen. Que ustedes no sepan de propuesta y que esta sea su forma de debatir. Que esta sea su forma de debatir, no quieran meternos a la misma bolsa. Nosotros siempre traemos la propuesta y ya lo dije de forma clara. Vamos a hablar sobre el fortalecer a las concejalías. Bueno, ustedes den una propuesta porque tampoco han dado nada. Vamos a fortalecer las concejalías. Vamos a hablar de importante aquí decir, no hay trato diferenciado por alcaldías. A todas las alcaldías se le está dando 8% más el año pasado y este año va a ser 7.5% más de incremento parejo. Hablemos de municipalismo. Eso es fortalecer a los municipios. Eso es fortalecer a las alcaldías. Ahora que, pues por eso ustedes están hablando de municipalismo. Y seguiremos discutiendo de esto. Ahí está, amigos. Tuvo que parar esta tertulia terrible. La verdad que Tania Larios llama huevones a los morenistas. Y Luisa Gutiérrez del PAN dice que pues ellos tienen razón y que como Alejandra Rojo de la Vega quiere más dinero, pues se le debe dar más. Pues no hay que olvidar que Alejandra Rojo de la Vega fue la que convocó al Bloque Negro el 15N de la marcha de los jovencitos, que no eran jovencitos, sino los chavorrucos. Así que la nueva generación Z quedó por el olvido. Así que amigos, amigas, ahí está la información. Mándenme sus opiniones, sus comentarios, yo aquí los leo. Y agradezco infinitamente su poderoso like. Compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Adiós.